Es el momento de ir a la entrevista del día de hoy. Una entrevista que tenemos muchísimas ganas de hacer. Ustedes saben lo que hemos tratado en este programa, lo que viene sucediendo en Afganistán, ¿no? Hemos tratado de recoger la mayor cantidad de testimonios posibles que nos ayuden a comprender lo que allí sucede, o por lo menos lo que allí sucedía hasta hace poquito. Ahora que los talibanes han tomado el poder definitivamente tras la partida de Estados Unidos, no sabemos si la información que nos llegue será realmente fidedigna. Pero sí pudimos, con mucha suerte, y la verdad se lo agradecemos un montón, comunicarnos con una persona que estuvo allí hasta este fin de semana. Él es chileno, es periodista y se encontraba allí en Afganistán cuando todo se precipitó. Él había acudido para documentar el avance talibán, la vida para los afganos, como era el día a día, ¿no? En un país en guerra, sumido en una guerra terrible hace 20 años, y de repente cae Kabul, cae la capital. Él tuvo suerte, ¿no? Fue uno de los últimos que pudo salir de la ciudad, del país, pero lo hizo de una manera muy particular y terminó evacuado, donde creo yo todavía está ahora, que es España. Estamos hablando de Jorge Said. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Aquí Pato y Tuti te saludamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias al programa, muchas gracias a ambos por darme este espacio. Sí, bueno, el tema de Afganistán continúa. Uno llega acá, llega a otro país, pero siguen la cantidad de mensajes de gente que se quedó atrás. Y justamente cuesta un poquito desconectar. Estamos intentando también juntar todo ese material, todos esos testimonios que son realmente de un valor histórico en los momentos últimos en que salió todo esto, sí, con el fin de realizar un documental que pueda ayudar a entender mejor cómo fue todo este proceso de la toma de Kabul y posteriormente el drama de todos estos cientos de miles de refugiados que continúan ahí, de esta gente que todavía quiere escapar y ahora ya más por tierra, hacia Pakistán, hacia Irán. Sí. En fin, han sido días muy intensos, con mucha fatiga, muy exhausto, porque en realidad se duerme muy poco y antes veníamos ya durmiendo muy poco. Claro. Total. Claro. Jorge, ¿en qué contexto vas vos a Afganistán y hace cuánto tiempo vos querías documentar lo que venía sucediendo allí en este último tramo de estos 20 años de guerra y todo se precipita mientras vos estabas ahí? No sé si me imagino que inesperadamente, ¿no? ¿Cómo fue el contexto en el que vos estabas allí haciendo qué y cómo te enterás que de repente cae Kabul? Yo fui básicamente a hacer una serie que estábamos realizando junto a Canal 13 y que fue difundida por History Channel 2, también en Argentina. Se está pasando en estos momentos. Y íbamos con la segunda temporada básicamente a hacer guerra y conflicto. Habíamos terminado el capítulo en Turquía, nos costó muchísimo que nos dieran la visa, finalmente logramos ingresar. Y cada vez que tratábamos de ir al norte, al sur, al este, al oeste, ya los talibanes seguían tomando las distintas ciudades. Esto fue increíble, la rapidez. Por lo tanto, no solamente a nosotros nos tomó por sorpresa, sino que a la inteligencia de Estados Unidos, a todos los países de la OTAN, nadie pensó jamás que en 10 días podía caer un país de 36, 38 millones de habitantes, un poquitito menos que Argentina nomás. Sí, apenas. Apenas. Sí. Jorge, una de las cosas de las que más también se ha hablado, por lo menos los primeros días cuando sucedió esto, es la situación de las mujeres allí, ¿no? Y si mal no tengo entendido, si tengo bien la información, vos has viajado a España con una estudiante de 19 años afgana. Que desde las vivencias, ¿no? Propias de justamente una mujer afgana, ¿qué nos podés contar, ¿no? De esta situación y de todo lo que se dice, qué hay de cierto, qué no, qué has visto vos? Claro, a mí me tocó finalmente, nos vimos involucrados en estas situaciones digamos, de mediación, de ayuda a determinados grupos de mujeres, a familias, porque estábamos realizando muchas entrevistas, entonces estábamos haciendo testimonio el antes y el después de los talibanes. Ya cuando los talibanes llegan y controlan Kabul, la mayoría de las personas no nos daban las entrevistas, absolutamente aterrorizadas con la situación que estaban viviendo. Entonces, bueno, yo inicié varias expediciones hacia el aeropuerto. Empezamos el día domingo, el lunes, el martes, ya sí, yo pensaba salir un poquitito más hacia el final, porque tenía un pasaporte norteamericano, pero ya
ese día, jueves, viernes, ya no había ninguna posibilidad de volver atrás. Entonces, estaban los talibanes detrás nuestro, nosotros llevamos grupos de gente, esto duró prácticamente 24 horas, y cuando logramos salir, eh, cuando tuvimos que atravesar campos de agricultura, nos acercamos hacia un grupo compacto de gente inmenso, de 1 kilómetro de largo, no se podía cruzar, era una angustia. Muchas personas de las que llevábamos perdieron toda esperanza, Sí, nosotros también, las personas, las niñas que yo traje, que fueron 3, sí. también en un momento dijeron, no, esto es imposible, nos vamos a devolver. Yo también dije, ya, este es mi último intento antes de intentarlo con los norteamericanos, por otro lado, con los estadounidenses, Sí. con el objetivo de sacar mi material. Yo Claro. estaba aterrado y bueno, en ese momento salimos, en medio de la multitud, yo pierdo mi material, los bolsos, porque era imposible pasarlo. Y había mucho temor que me identificaran Claro, los talibanes como periodista extranjero, porque claro. obviamente me hubieran sacado de ahí, seguramente hubieran revisado el material, con lo cual ponía en peligro a mucha gente. Finalmente yo decido, en un acto un poco precipitado, tirarme al río, a este río lleno de lodo, lleno de aguas servidas, lleno de, bueno, un olor tremendo. Seguro. eh, y en ese momento logro alcanzar, después de 200 metros, a algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas que todavía se les podía ver. Recordemos que ellos estaban con mucho terror, porque Claro, ya se sabía que venía un ataque armado. claro. Había mucho rumor, yo lo estaba recibiendo en el email. Sí, Yo comunicaba en esos momentos por clave con algunos funcionarios de inteligencia, con algunos militares españoles, sí. para poder lograr meter en la lista española a esta persona. Finalmente se supo, los militares sabían que los españoles iban a hacer la coordinación con nosotros, Sí. las otras niñas se tiran al agua y ahí las logramos sacar, los militares las logran sacar, es un Sí, foso de 3 metros y finalmente nos encontramos con los estadounidenses primero, sí, tuvimos que poner señas para que pañuelos rojos sí. frente a una bandera de Portugal para que los españoles pudieran venir a buscarnos. Y así termina un poquitito este periplo, después viene y revienta el bombazo justo cuando vamos saliendo, así Sí. que fue todo muy, Una película de terror casi, sí, claro, pero muy en la rápido, realidad. Muy sí. rápido, ¿no? Muy rápido todo, ¿no? Se precipitó todo de un momento para el otro y además con el peligro, Jorge, de que te reconozcan por la labor que vos estabas haciendo con documentación, además extranjera, y no solo extranjera de cualquier país, sino papeles norteamericanos, ¿no? Un documentalista, la verdad que corría mucho riesgo tu vida. Tuviste que conseguir otra o comunicarte como con otra personalidad, ¿no? Tuviste que cambiar, ocultar tu verdadera personalidad. Son protocolos que se usan obviamente porque había mucha inteligencia pakistaní Ajá, funcionando en ese momento que tenían los software de manera de ubicarnos en qué lugar estábamos nosotros. Por lo tanto, evidentemente había un cierto temor eh, y yo en lo personal no quería involucrar a estas otras personas porque Claro. en el caso mío quizás era negociable, me podían utilizar como moneda de cambio, claro. pero en el caso de las mujeres, bueno, podían pasar a tribunales islámicos, Uf, ser apedreadas, podían terminar con un final absolutamente terrible y dramático. Y bueno, por suerte eso no nos ocurrió, estamos hoy día en relación con todas estas personas, sí. ellos van a continuar ahora un largo periplo acá en Europa con este estatus de refugiado, vamos a ver dónde van a terminar, si en un tercer país, si Sí, terminan acá en España. Es decir, a ellos les viene un cambio de vida radical, salieron con lo opuesto, muchos eran familias que tenían una cierta situación sí, en Kabul, así que bueno, a rehacerse, seguramente si los talibanes se enteran van a perder todo, sus familiares también arriesgan, claro. en fin. La verdad, Jorge,
felicitarte por la valentía, Sí, ¿no? absoluta. Yo no puedo ni imaginarme en una situación así de particular y la valentía de ayudar también a estas personas. Te felicitamos. Sí, sí. Y de entender también la importancia de que con todo esto y con tu miedo y con tu exposición, igual lo importante que es poder hablar, contar el relato, igual sacar y mostrar la documentación que hiciste de todo esto, la verdad es que me parece clave, porque si no muchas cosas no llegan o la información llega muy parcial. Claro. Y es complejo también, ¿no? Porque la verdad es que la situación que se vive, como te decía, parece irreal y sin embargo no lo es. Y, claro, yo ahora no sé, entramos en un cambio regional Sí, profundo de lo que va a ocurrir ahí. Ahí hay ganadores y perdedores. Obviamente Estados Unidos pierde un aliado. sí, India también. El problema es para India porque de alguna manera Afganistán pasa a ser un protectorado de Pakistán claro. con gran chino que también necesita a los talibanes para otro tipo de labores no muy loables, Sí, que es justamente atacar a los uigur, que tienen estas minorías étnicas exacto. en China. Y hay un cambio regional, ahí seguramente Rusia, Pakistán y China, por un lado, están celebrando victoria, por otro lado, los países petroleros, Arabia Saudita, todas estas monarquías Los en Emiratos. Qatar Sí, y en los Emiratos Árabes, por supuesto, están muy contentos porque este tipo de ideología que es un sunismo wahabista, sí, salafista, es obviamente un tipo de ideología que ha ido influenciando muchísimo desde Arabia Saudita hacia el resto del mundo. Por lo tanto, muy pronto también se va a formar esta teocracia, es sí. decir, un gobierno gobernado por una autoridad religiosa, en este caso un mulá, que debería ser un enemigo muy grande de Irán. Por lo tanto, Irán también va a tener un problema ahí de Upa. tener un país apoyado por Pakistán y por Arabia Saudita, que es una teocracia enemiga de Irán, que es una teocracia, pero chiita, Chiita, claro, eh, no suní. no sunita, claro. Y ahí está el Claro, otro problema para las minorías chiitas de Afganistán, como los Hazara, sí, que van a ser un blanco permanente de ataque. Puede pasar una guerra civil también, porque las otras etnias se están armando, obviamente, no van a claro. dejarse gobernar por los pashtun y los talibanes. Por supuesto, Jorge. Geopolíticamente se abre un escenario muy distinto en la región, ¿no? Pero me interesa muchísimo preguntarte, yo me muero de ganas de ver el material, ¿no? Me imagino que ahora estás con otras urgencias y que empezar a trabajarlo es una etapa posterior a la de ahora. Primero hay que resguardar las vidas, ¿no? Y todo lo que sabemos, pero me interesa muchísimo que nos puedas comentar qué es lo que vos viste en esos días en la previa a la caída de Kabul, qué es lo que pudiste conversar con la gente, qué se sentía allí y qué se veía, porque la verdad es que para nosotros, que somos occidentales, es muy difícil de comprender y de ver qué es lo que le pasaba a la gente en la cotidianeidad, qué es lo que vos pudiste ver en esos días de documentar lo que te decía la gente y qué es lo que más te llamó la atención de todo eso. Bueno, el problema, básicamente, porque a mí me ha tocado hacer otros conflictos, Sí, es que en muchos conflictos nosotros podemos ver al enemigo enfrente, sí, o a los bandos contrarios enfrente, porque nosotros no somos parte de esa guerra. Sin embargo, aquí los pashtun y los talibanes ya estaban en Kabul. Por lo tanto, ya en estas entrevistas se sentía mucho el terror. Hacer ah, entrevistas en la calle sí, con cámaras grandes, ya era muy arriesgado. Y mm, yo lo sentía muchísimo en las personas que me estaban ayudando, en sí, los fixers, en los en mi traductor, en todas claro, estas personas. El primer día que llegué a un atentado feroz que ocurrió en el Ministerio de Defensa. sí, Entonces, desde ahí ya, obviamente, cuando hay un atentado con decenas de muertos y nosotros estábamos ahí, estuvimos muy cerca, se podía palpitar, sentir de que esto iba realmente a cambiar la sociedad. La gente ya estaba con mucho miedo. Y el problema del espionaje sí, era un problema muy palpable. Cualquiera podía escucharnos hablar en otro idioma y delatarnos rápidamente. Eh, Quizás inclusive hasta en Siria, sí, ¿ah?
estábamos en frentes distintos, cuando estábamos con los frentes de Al-Nusra, Al-Qaeda, estábamos lejos de Estado Islámico. Claro. Sabíamos que Estado Islámico estaba a 10 kilómetros, pero acá estábamos mezclados. Y esa mezcla quizás es la que hacía esto muy, muy complicado. Claro, me imagino. Estaban todos conviviendo de incógnito muchas veces y otras veces no tan de incógnito en un mismo lugar. La verdad que no puedo ni imaginarme, ¿no? No puedo ni imaginarme lo que es. ¿Y qué percepción tenía la gente de los ejércitos extranjeros en su territorio? Del ejército, ponele, estadounidense, estando en su territorio, sabiendo además del peligro de los talibanes, ¿no? Y de ISIS. Claro, bueno, la gente sentía que esto se tendría que haber hecho de otra manera. Tuvieron el tiempo suficiente, largos meses, para organizar evacuaciones de personas que estaban comprometidas con la OTAN y con Estados Unidos. Sabían que todas esas personas corren un riesgo tremendo, porque los talibanes obviamente en algún momento se van a desquitar. Claro. Ya recordemos que los talibanes, muchos estuvieron en prisión, fueron sometidos a torturas terribles, muchos de ellos murieron, los ponían en containers a 200 grados de temperatura para quemarlos vivos. Entonces, ellos sufrieron mucho, mucho también, aparte de los otros grupos. Por lo tanto, se sabía que las venganzas contra el Ministerio del Interior afgano, contra los servicios de inteligencia, venía, y sobre todo con los policías. Entonces, toda esa gente, obviamente, hoy día está en un estado de terror dentro de Kabul. Saben que los andan buscando, que los talibanes van a hacer una búsqueda puerta a puerta. Si bien yo pienso que en un principio no van a asesinar a sangre fría, porque están tratando de lograr una cierta legitimidad a nivel internacional, sí lo van a hacer en el futuro próximo. Claro, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Sí, justo analizábamos eso en estos días en el programa, esa imagen que ellos están queriendo dar al mundo, ¿no? Que va a ser muy difícil, la verdad. Sabemos de lo que son capaces porque los ejemplos están a la vista. Jorge, te agradecemos muchísimo, la verdad, por tu tiempo. Sabemos en la circunstancia en la que estás. Por tu testimonio y por tu valentía. La verdad es que este es el periodismo comprometido, la verdad. Esto es ir al lugar a buscar los testimonios. Es de una valentía sin comparación. Jorge, te agradecemos de vuelta infinidad de tu tiempito para conversar con nosotros en este contexto y ponemos a disposición nuestro medio de comunicación para lo que necesites. De verdad, contá con Cítrica para lo que sea necesario. Les agradezco mucho, especialmente a los auditores de Radio Cítrica, al pueblo hermano de Argentina, por intermedio de ustedes, y sobre todo darme este espacio para poder ser un poquitito la voz de los latinoamericanos en esta tremenda situación que está viviendo Afganistán en estos momentos, sobre todo sus mujeres, y muchísimas gracias por el espacio. Muy amable, que tengan muchas felicidades por allá. Y muchas gracias a los auditores de ustedes. Gracias, Jorge. Abrazo Jorge. Enorme. Jorge Said, desde España, recién salido de Afganistán, en el mismo momento, como bien él lo contaba, en el que se realizaba el atentado del fin de semana pasado en Kabul. Recordemos, los talibanes, sabiendo que había gente queriéndose escapar, atacan el aeropuerto, asesinan a un montón de gente y él justo logra escaparse allí. La verdad es que un testimonio me puso la piel de gallina en un momento. Sí, y a él también se lo notaba absolutamente emocionado, digo claramente, la verdad es que vivía una situación que escuchás el relato y te parece mentira, ¿no? Sí. Digo, es realmente muy, 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 muy fuerte. Inconcebible, ¿no? Para nosotros ese tipo de realidades. Sí, y esto, ¿no? Que también veníamos hablando, cómo uno lee y escucha y ve, pero escuchar y estar charlando con una persona que puede contar un testimonio en primera persona de algo que vivió a ese nivel es impactante. Sin duda, sin duda. Y me lleva, ¿sabes qué, amiga? A la apertura del programa, comparar el periodismo que hoy desarrollamos en el comienzo del programa y Jorge Said, ¿no? Elige tu propia aventura, evidentemente. Elige tu propia aventura periodística. Tenés para elegir, ¿no? El periodismo y el periodismo. Efectivamente. ¿No?